Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos entonces a esta nuestra última sesión asíncrona en cuanto al tema de toda la asignatura. Es decir, que ya con esto culminamos todo lo que está en el programa. ¿Qué vamos a hacer nosotros el día de hoy? Seguimos viendo la unidad 4. Vamos a ver qué organización seleccioné yo para analizar y vamos a hacerle los cálculos de los indicadores financieros, tal y como ustedes lo aprendieron en la sesión pasada, donde vieron las fórmulas o, digamos, los ratios para calcular estos indicadores financieros. Yo seleccioné la empresa American Airlines. Ya nosotros sabemos, y muchos saben, que es una aerolínea estadounidense con sede en Texas, que se fundó en 1930. Actualmente opera vuelos nacionales e internacionales tanto en Norteamérica como en el Caribe, Latinoamérica, Europa y Asia. En la actualidad posee una flota de aproximadamente 966 aeronaves. Ahora sí vamos directo a cálculo de los indicadores de solvencia o liquidez. El primero de ellos es la razón circulante. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Simple y llanamente, la razón circulante es la división entre mis activos corrientes versus mis pasivos corrientes. Ustedes tendrán anexo los estados financieros de American Airlines, donde conseguimos los activos corrientes y los pasivos corrientes en el balance o en el estado de situación financiera. Entonces, todo lo que son los activos corrientes son 10.324.000 versus mis pasivos corrientes son todos aquellos 13.872.000. Si nosotros nos vamos a nuestra presentación, vemos que son exactamente estos valores. Al aplicar las operaciones aritméticas de estas divisiones, tenemos como resultado que 0.74. ¿Qué significa este 0.74? Que es la capacidad para hacer frente a las obligaciones corrientes con su activo corriente. Es decir, que sus obligaciones superan a sus activos corrientes. Tiene más obligaciones a corto plazo que lo que hace que nuestra empresa tenga, es decir, digamos, un problema ya de circulante, porque no puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Luego tenemos el capital de trabajo. El capital de trabajo es nuestros activos corrientes, es decir, nuestros activos a corto plazo menos nuestros pasivos corrientes, es decir, nuestros pasivos al corto plazo. Entonces, si vemos esto, nosotros nos devolvemos, son básicamente los mismos datos anteriores, pero en otro tipo de operaciones. En este caso se restan. Aquí podemos observar que nuestro capital de trabajo es negativo. Entonces, ¿cómo podemos correlacionar? Si el indicador anterior es menor a 1, el capital de trabajo siempre va a ser negativo, porque son básicamente los mismos valores, pero con distintas operaciones algebraicas. Entonces, ¿qué significa el capital de trabajo negativo? Bueno, que tenemos un excedente de pasivos a corto plazo sobre los activos a corto plazo de la empresa. Entonces, este ratio tiene como propósito forzar a la empresa a mantener suficiente liquidez operativa, lo cual ayuda a los préstamos al acreedor. Quizás en una economía inflacionaria esto sería lo positivo, es decir, lo ideal. Pero en una economía no inflacionaria como la de Norteamérica, esto no está bien, porque se supone que si ocurriese alguna liquidación o ocurriese que los proveedores nos presionaran para el pago de nuestras obligaciones a corto plazo rápido, tendríamos que vender muchos activos corrientes y realizar una inversión. Es básicamente forzar o va a medir la capacidad de pago inmediata de la empresa. Esto va a buscar los activos efectivamente más líquidos que tenga la empresa. Entonces son los activos corrientes disminuyendo los inventarios, porque los inventarios básicamente no tenemos idea en qué momento los vamos a realizar o los vamos a convertir en efectivo entre los pasivos circulantes o pasivos corrientes. Entonces, si nosotros vemos esto, básicamente nos da que 0.67. Este indicador suele ser más bajo que la razón circulante. Y este 0.67 quiere decir que es la capacidad de pago inmediata de American Airlines.
American Airlines por cada dólar que debe puede pagar 0.67 céntimos de dólar. Entonces, esto es lo que significa la prueba ASI. Entonces, por cada dólar que debe, él tiene capacidad de pago de ese dólar 0.67 céntimos. Entonces, una vez terminados los indicadores de solvencia o liquidez, pasamos a los indicadores de eficiencia. Este indicador, vamos a calcular el primero, es la rotación de activos. Entonces, para ello vamos a calcular o vamos a verificar en nuestro estado de situación financiera el total de activos y en nuestro estado de resultados las ventas. Entonces, vámonos. Las ventas, ¿dónde la tenemos? En el estado de resultados, lo que dice ingresos totales. Esto es, tengamos en cuenta que es una traducción textual, nos dice como mayor adaptación del inglés al español. Entonces las ventas son 40.180.000 y nuestros activos totales 51.274.000. Si nosotros nos vamos a esto, entonces la eficiencia genera a través de la utilización de sus activos 0.78 dólares. Por cada dólar que se vende, estoy utilizando mis activos en 0.78. ¿Ok? Entonces, luego tenemos la rotación de activos fijos. Entonces, este lo que va a medir es, de acuerdo a mis ventas, cada cuánto yo puedo recuperar mi inversión en activos fijos en las ventas que yo ejecuto en un periodo. Entonces, sabemos que estos datos, ¿dónde los obtenemos? Las ventas, el estado de resultados y los activos fijos en el estado de situación financiera. Entonces, ventas, ya lo sabemos, 40.180.000, activos fijos, es propiedad, planta y equipos, que es 31.159.000 exactos. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra presentación, vemos que efectivamente yo a través de las ventas coloco o genero una inversión más o menos de 1.29 veces de lo que yo o de lo que los inversionistas tienen en activo fijo, de la inversión realizada en activo fijo. ¿Okay? Entonces, luego vamos a los indicadores de rotación de inventarios. Entonces, este va a ser el costo de ventas entre el inventario final. El costo de ventas lo obtenemos del estado de resultados, el inventario final del estado de situación financiera. Entonces, nos vamos básicamente a nuestras hojas de balance. Costo de venta, costo de ingreso por las ventas, 9.880.000. Y nuestro inventario, acá está el inventario final, es 1.094.000. Entonces, si al sustituir estos valores vemos que mi empresa o la empresa American Airlines logra cambiar completamente su inventario en aproximadamente 9 veces por año. ¿Cuál puede ser un inventario de una aerolínea? Quizás lo, la, lo que se utiliza, las servilletas, los vasos, o sea, todo lo que se da, el servicio de catering que se da en los aviones, en los vuelos comerciales. Luego tenemos la rotación de cuentas por cobrar. Entonces, este indicador va a ser las ventas a crédito entre las cuentas por cobrar. Las ventas a crédito va a ser muy difícil que las obtengamos. Por lo tanto, vamos a hablar o vamos a colocar un ratio. Las ventas a crédito van a ser el 50% de las ventas totales. Vamos a asumir que la empresa vende mitad crédito y mitad de contado. Y las cuentas por cobrar están en el estado de situación financiera. Nos vamos a nuestros estados financieros. La mitad de mis ventas son 20 millones y algo. Y mis cuentas por cobrar están cuentas por cobrar netos 1.594.000. Entonces, si nosotros develamos esto, sabemos que 20.090.000 entre 1.594.000, eso da 12.60 veces. Entonces, este es el número de veces en que el saldo promedio que la empresa tiene en cuentas por cobrar pasa a través de las ventas. Es decir, que la empresa tiene 1.594.000 en cuentas por cobrar y eso representa 12 veces las ventas a crédito. Luego tenemos el periodo promedio de cobro. Este es uno de los indicadores más importantes de los indicadores de eficiencia.
Entonces, las cuentas por cobrar ya sabemos que las obtenemos del estado de situación financiera y las ventas a crédito las obtenemos de la siguiente manera. ¿Por qué se piden los últimos años de los estados financieros? Porque básicamente necesitamos el actual y el anterior. Y se va a calcular un promedio entre un promedio simple, 40.180.000 más 40.990.000 y eso lo vamos a dividir entre 2 y eso va a ser mis ventas promedio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la empresa tarda 0.04 días en cobrar. Si nosotros llevamos este 0.04 a días, básicamente se tarda horas o minutos en cobrar y tiene cierta lógica porque las aerolíneas venden por lo general de contado. Entonces, como por lo general venden de contado, es lógico que este periodo sea corto. Luego tenemos el periodo promedio de pago. El periodo promedio de pago va a ser nuestras cuentas por pagar, estado de situación financiera, compras promedio por día. Las compras promedio por día, como no lo tenemos, no lo sabemos, vamos a asumir que va a ser el costo de venta dividido entre 365 días. Si nosotros aplicamos esta operación, vámonos a nuestro estado de resultados, costo de venta 9.880.000 y lo dividimos entre 9.000, entre 365 días, nos va a dar el monto que allí tenemos, 27.068. Entonces, la empresa tarda en cobrar 0.04 días, pero tarda en pagar 196 días. Esto quiere decir que cumple una de las máximas de las finanzas, que es cobra rápido y paga tarde. ¿Ok? Y esto también se relaciona un poquitico con lo que es los pasivos a corto plazo que tiene la empresa. Luego nos vamos a los indicadores de endeudamiento. Básicamente aquí vamos a establecer una razón porcentual entre mis activos y mis pasivos. El pasivo lo obtenemos en el estado de situación financiera y el activo de igual manera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la empresa tiene una razón de deuda del 92.62%. ¿Qué significa esto? Que los acreedores participan en un 92.62% de lo que se tiene como pasivos en la empresa. Esto es un ratio bastante alto y bastante riesgoso. Porque, bueno, eso quiere decir que yo debo liquidar el 92.62% de mis activos para pagar todos mis acreedores o todas mis deudas. Luego tenemos el indicador de cobertura, que básicamente es la utilidad bruta. ¿Cuál es la utilidad bruta? Vamos a nuestro estado de resultados. Es la ganancia antes de impuestos e intereses. Eso es lo que es la utilidad bruta. No sé si recuerdan cuando había contabilidad financiera 1, que era ventas menos costo de ventas, eso era la utilidad bruta en ventas. Esta es la utilidad bruta en ventas. Luego teníamos los gastos de administración, luego teníamos la utilidad operativa. Bueno, esto es este caso. En este caso, por temas de traducción, llaman la utilidad bruta. Pero no es la utilidad bruta en ventas, sino la utilidad operativa en ventas o la ganancia antes de impuestos e intereses. Eso entre los gastos por intereses que están en el estado de resultados. Al final, esto lo que quiere decir es que por cada dólar de utilidad que yo genero en mi empresa, tengo capacidad de pago de 5.34 dólares de intereses, de intereses que yo haya adquirido por deudas. Luego tenemos la concentración del endeudamiento. Aquí básicamente lo que se busca es saber cuánto de mi deuda total está a corto plazo y cuánto de mi deuda total está a largo plazo. En American Airlines, a pesar de tener altos pasivos a corto plazo, en comparación con los activos a corto plazo, el endeudamiento está más hacia el largo plazo. Es decir, que tenemos casi 30% al corto plazo y aproximadamente un 70% al largo plazo. Y esto es lógico porque un avión no se paga en cash, es decir, de inmediato. Un avión se paga más que todo a largo plazo. O sea, a medida que se va utilizando, se va cancelando ese avión. Luego vamos a los indicadores de rentabilidad.
Aquí, ¿qué buscamos saber? Bueno, la utilidad neta, sabemos que sale el estado de resultados entre las ventas totales. Esta empresa genera un 7% de rentabilidad sobre ventas. Es decir, que por cada dólar que yo vendo, me termina quedando 0.07 dólares después de todos los costos y gastos. ¿Esto qué quiere decir? Que es el 7% de rentabilidad. Este indicador se suele relacionar, o este grupo de indicadores, con las tasas eh, activas del mercado, las tasas activas y pasivas del Banco Central de Venezuela, si fuera una empresa venezolana, pero de los bancos centrales de donde estemos ejecutando o de las empresas que estemos analizando. La rentabilidad sobre activos es la utilidad neta igual entre los activos totales. ¿Esto qué quiere decir? Que esta empresa o los inversionistas ganan apenas el 5% de la inversión realizada en sus activos fijos, en sus activos totales, perdón. Entonces, de cada dólar generado o de utilidad, esto contribuye en 0.05 o mis activos contribuyeron en 0.05 a la generación de utilidades. Luego tenemos la rentabilidad sobre capital, básicamente el capital contable, modo TBT, modo recordatorio. El capital contable es el patrimonio de la empresa. Entonces, ¿cuánto fue el retorno obtenido de los inversionistas por cada dólar depositado en patrimonio? Entonces, por cada dólar colocado en el patrimonio de la empresa, me termina quedando 0.71 dólares a través de la utilidad neta de la empresa. Entonces, ¿cuál es la tarea de este foro o de esta presentación? Nosotros debemos llegar a conclusiones de esta empresa. ¿Es solvente o tiene liquidez? ¿Es eficiente? ¿Es rentable? Es decir, y tiene capacidad de endeudamiento. Es decir, que si de acuerdo a los 4 grupos de indicadores que nosotros vimos en esta diapositiva sobre American Airlines, a través del foro vamos a desarrollar si es solvente, si tiene capacidad de endeudamiento, si es eficiente o productiva y si es rentable. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, consúltenla a través del siguiente foro. Muchas gracias. Feliz tarde.